Bien, buenas tardes a todos. Quisiera que oráramos un momento antes de comenzar. Padre, gracias por tu bendición de este día, permitir que nos reunamos al encuentro tuyo, de tu espíritu, con tu palabra por delante, con meditación, con reflexiones, buscando ser edificados y aprender. Bendice tu palabra presentada, leída, explicada, los mensajes, las oraciones, las reflexiones personales, el esfuerzo de cada hermano y especialmente quienes han organizado esta instancia de campamento de esta manera. Te damos gracias, encomendamos también lo que queda de este día en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, voy a compartir. Ahí está. Día 2. Tengo alguna dificultad porque se me está moviendo el Zoom, se me puso una cinta arriba y no sé cómo. Ahí sí. Ahí está. Yo les mencioné ayer que había encontrado unos apuntes de hace meses, por supuesto, de don Ricardo Hanna, y ahí está mi letra, hagan caso omiso de la letra. 26 de junio del 90, y la hoja ya es bonita porque un tono medio oscurecido y todo, pero así era la hoja. Bueno, Ricardo Hanna, Hechos 2, 41, 42, y este versículo donde dice que perseveraban en el partimiento del pan o la cena del Señor. Esos son mis apuntes. Y lo que les mencioné es muy importante, las 4 primeras palabras, cuando era la hora. Así partió su mensaje, como les dije, don Ricardo Hanna. Y yo quería destacar, voy a hablar de eso también ahora, tal vez no tanto de la Cena del Señor hoy, pero sí hablando de la Cena del Señor, es decir, ese es mi tema relacionado a la Cena del Señor. Porque ahí le remarqué, pero si ustedes pueden leer, dice, esto es parte del apunte, es una conmemoración de su persona. Él está en medio de los que están congregados en su nombre, sentados en la misma presencia del Señor de la gloria. Él está. Y lo que quiero destacar es que don Ricardo dijo las cosas mayores que yo mencioné ayer. Él dice es una señal de su pacto. Entonces, es un símbolo con significado o signo, como dijimos. Mencionó que una proclamación de su muerte, se mira al pasado, mira al presente, lo que se hace es anunciar y mira hacia el futuro. Y por lo tanto, muchas de las cosas, o gran parte de las cosas que yo estoy mencionando, yo ya fui enseñado en ellas y hago una culpa de olvido o de poca perseverancia en las cosas de este tipo, en las reuniones, y principalmente, insisto y vuelvo a mencionar, ayer lo mencioné, en la centralidad de la Cena del Señor. Pienso y vuelvo a decir que quienes dejan de congregarse o comienzan en un periodo de alejamiento, desafección o como se quiera llamar, la primera reunión que deja de concurrirse, asistirse es la Cena del Señor, pero también es la valoración que se tiene, que no tiene el sitial que debiera. También mencioné ayer que cada uno, dependiendo de su trasfondo, tiene distintas respuestas o reacciona de alguna manera, y me permito hacer un diagnóstico de mi generación. No quiero ser representativo de todos, pero yo fui nacido y criado en las asambleas, entonces creo hablar no pero sí representando muchas cosas que nos pasaron a los que son de mi generación. Y creo ser una generación muy privilegiada, y en esto quiero decir que parte del pueblo de Dios, de la Iglesia Universal, llamémosle así, que se congrega como asamblea, es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Ustedes conocen en muchas denominaciones, y hay creyentes en muchos lados. Pero el gran y primer privilegio que se me ocurre mencionar como característica de mi generación, también de otras, pero estoy hablando de la mía, es el privilegio de ser parte de los que se congregan en las asambleas, siguiendo un modelo bíblico.
Privilegiada por conocer y haber tenido interacción con hombres de Dios, muchos hombres de Dios a nuestro alcance. A nuestro alcance me refiero con muy accesibles o asequibles, en conferencias, y aquí lo menciono ahí, enseñanza sólida y sustanciosa, y campañas en carpa. Eso ya no sé si se vuelva a dar, campaña en carpa, un movimiento de una asamblea o de dos, o no sé qué, pero en un lugar donde se instalaba, levantaba, erigía una carpa y los jóvenes nos turnábamos para cuidarla de noche. Entonces era épico. Eran campañas de 3 semanas, 4 semanas. En Talca, por ejemplo, don Guillermo McBride, que era el hermano que estuvo allá viviendo muchos años, tenía una carpa que el suelo era de viruta, de decir, de restos de cepillado de madera. Entonces uno entraba y tengo ese olor todavía de la madera, las bancas de madera y el púlpito, los dos caminos y los dos destinos. Y toda esa cosa ya un poco, voy a ocupar una palabra, romántico, casi que de la cosa que uno dice, ya esto va a ser difícil, pero no me refiero a eso como privilegio, si bien hay un privilegio en eso, sino de ver el esfuerzo, hermanos, y dábamos por sentado la campaña en el verano. En noviembre había una, cuando ya octubre, noviembre era ya los días más largos, y en enero y febrero había otra, entonces era parte de la costumbre. Conferencias en liceos, veo, no sé por qué Zoom me puso a Pablo Medina aquí al lado mío en el Zoom, pero lo saludo, y Pablo se acordará, me imagino, de muchas de esas cosas. Jaime Fuente, no sé, los de Talca, de niños, teníamos estos panoramas, y estaban las clases de la tía Anita también en la carpa en las mañanas para niños, una campaña para niños equivalente a eso, memorable. Entonces una generación muy privilegiada. Puse aquí una generación reduccionista, esto lo mencioné ayer, porque creo que nos tocó algo que un colega me dijo un día, tú sabes, me trató de mi nombre, Ricardo, usted sabe cómo hacer, y me mencionó algo de Microsoft Word y quería hacer algo, entonces yo le dije sí, sí, y al final no pude hacerlo, yo me considero un usuario intenso, y me dijo, veo doctor que usted no es un nativo digital, es un inmigrante digital. Entonces, en ese sentido, creo que me describió bien. Y yo puse ahí, abrazamos la modernidad, pero no nacimos en la modernidad, no nacimos en ella. Y lo puse primero, dimos por sentado o por sentadas muchas cosas que siempre estuvieron ahí, pero que no eran seguras. Entonces, a lo mejor usted me puede alguno decir, no, eso habrá sido tú, pero yo siempre he valorado en su magnitud, nunca he reducido el sentido de, no lo sé, pero yo sentí, porque uno conversa con los amigos, con los hermanos, y nuestras metas y nuestros fines eran bastante, bastante pedestres, como dice un colega. No mirábamos tanto, y es una crítica hacia mi generación que la hago yo. Alguien podrá decir, no eran, o si eran tan así, pero yo lo miro hacia atrás, es decir, fuimos una generación privilegiada, pero que también dimos muchas cosas por sentadas y tal vez dejamos de valorar lo que teníamos, o no lo valoramos en su magnitud y lo reducíamos un poco. Dejamos de ser diligentes y disciplinados. Alguien va a decir que estoy flagelando, así autoflagelante, pero de reflexión parcialmente honesta, creo, de que estaban los misioneros, estaban los grandes hombres de Dios, entonces las reuniones estaban aseguradas, la calidad de los mensajes estaban asegurados. Eh, las conferencias estaban aseguradas y había un gran esfuerzo, y siempre hay un esfuerzo, pero en las reuniones de Talca, las conferencias de 2 días, Semana Santa, 700 personas. Y funcionaba perfecto. Claro, a nosotros nos tocaba repartir por turno los jarros con el consomé, Jaime Fuentes también se acordará, el consomé, y la uva rosada de postre, y el estofado, y el segundo día las pastas, y bueno, pero ese era nuestro rol, organizar cosas organizacionales importantes, pero el resto ya estaban dando. Bueno, entonces creo que no, o lo puedo decir, nos fuimos todos los diligentes y disciplinados, y el gran privilegio de estar en la asamblea en cuanto a la cosa espiritual y a la interacción que se genera, uno lo valora ahora. Podría decir otras cosas, pero me parece que eh, estoy describiendo un buen número, ya, para que nadie, si alguien después me escucha, me va a decir, yo no fui así. Bueno, puede decirlo. Ahora, hay 2 generaciones, creo, más representadas en este, y
E-Camp, la generación Y del milenio o millennials y la generación Z de los centennials, como se dice. Y los millennials, denostados en muchos círculos, tienen características. Nacidos entre el 80 y el 2000, valores, expectativas muy distintas a sus padres o la generación previa, moldeados, esta no es un invento mío, estas son descripciones ya de gente que los ha caracterizado, por profunda expansión de tecnología de información, hiperconexión. Se adaptan fácil y rápidamente a los cambios. Distraídos, bastante distraídos a veces, muy socializados, conscientes de los derechos, empoderados. El autocuidado es un tema. Colaborativo, es decir, características. Necesidad de contar lo que te pasa, de autoexpresarse, el autocuidado, inmediatez, búsqueda de experiencia. Tienen conflictos, creen ser incomprendidos. ¿En qué contextos? Donde hay jerarquía, donde hay que ser aprendiz. Y la iglesia es un lugar donde hay jerarquía, no estoy hablando en el sentido de ordenación de sacerdotes, estoy hablando de una asamblea normal donde hay ancianos, hermanos, y hay que ser aprendiz. En la vida hay que ser aprendiz siempre. Pero en la generación milenial se le ha caracterizado como no le gusta ser aprendices. No le gusta ser aprendices. Y en distintas disciplinas, y lo puse y la iglesia no es la excepción, cuando la formación, el entrenamiento, la instrucción, el avance y la mentoría o discipulado, diríamos en una iglesia, se basan en modelos estructurados, los cambios suceden lentamente, no como les gustaría más a algunas personas. Entonces vienen las ansiedades de que hacer las cosas más rápido, que fueran de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora la generación de los centennials sigue a la millennial, nacieron desde la mitad de la década de los 90 a mediados de la década del 2000, y entonces yo creo que aquí hay muchos de los que están conectados al campamento. Hasta el 2000 tanto, ¿qué año? 2005, 2007, ya tiene una caracterización. ¿Y cuál es esta? Ha utilizado Internet desde muy joven. Es decir, nativos digitales totales. Se sienten cómodos con la tecnología, los medios sociales. Interactúan desde la temprana infancia con los medios digitales, independientes. Llevan un gen empresarial. Y esto está estudiado porque después de ver a sus padres y hermanos mayores luchar en el mercado laboral, dicen, no, yo no voy a estudiar, voy a emprender. No, tal vez no lo dicen de esa manera, pero yo quiero hacer algo mío. Aunque sea una pastelería, aunque sea una florería, o aunque sea algo más grande, pero estudiar, necesito algunas herramientas que puedo obtener de manera no tan formal. ¿Por qué? Porque han visto modelos que no quieren reproducir, modelo clásico de estudio, capacitación, trabajo, posgrado o estudios de perfeccionamiento y este reciclaje de una vida laboral más bien estructurada no acomoda tanto acá. Se les describe sentimientos de malestar, inseguridad, ansiedad con el entorno en el que han crecido, sensación de fragilidad. Es interesante eso, hay que tenerlo presente. Son más conservadores. Ahora, todo esto sucede con encuestas donde a grupos grandes que piensa de esto, del aborto. Entonces se les describe como más conservadores, leales, compasivos, mente abierta, responsables, más responsables que los millennials, de cierta manera. Y tienden además a preocuparse por el medio ambiente, el futuro. Entonces son de culturas ambientalistas. Predomina, o algo así. Entonces, Timoteo. No voy a hablar de Timoteo, voy a decir algunas cosas. Yo al principio, o algo hace algún tiempo, es como que describía a los millennials, pero ahora me parece que tiene componentes de centennial. Pero a la vez la escritura es válida en todos los tiempos, entonces creo que hay características para todos nosotros, pero manteniendo lo de las generaciones, en Timoteo se presentan características descritas para estos grupos, y el apóstol Pablo, les invito a que lean 1 Timoteo y 2 Timoteo, parece abordar estas cosas y parece responderlas o profundizarlas o desarrollarlas en la segunda carta. En la primera, algunas, en la segunda, otra, las profundiza y como que da respuestas a algunas cosas. Por ejemplo, Timoteo era sincero, tiene una fe verdadera, era un leal representante de Pablo. Leyendo la carta uno va viendo estas cosas. Tenía ciertos defectos, no te avergüences, cierta desidia, mira que se enredaba en evita, le dice Pablo, reticente a tomar responsabilidades. Uno lee las cartas de Timoteo y va viendo cómo era Timoteo. Y Pablo le instruye.
Ahí dice D. Le instruye a ser disciplinado para la piedad. Y voy a tomar un solo ejemplo. Como dije, preocupación por el medio ambiente y causas sociales, que no es solamente de los millennials y centennials, de ambos grupos, de la gente más joven y también algunos mayores. Entonces, si miramos unos versos de en 1 Timoteo, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Y qué está diciendo Pablo y qué nos está diciendo el Señor a todos? Hay ocupaciones que es bueno preocuparse de ellas. De la creación, la naturaleza es bueno. Nada que desecharlo. Pero hay cosas que aprovechan, no para todo, pero hay cosas que sí, para todos aprovecha. ¿Por qué? Porque tiene promesas para la vida presente y para la venidera. Hay ancianos, jóvenes, viudas, esclavos. Hay otras preocupaciones. Tú, en cambio, hombre de Dios, esmérate, esta otra ocupa una versión un poco distinta, esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. En la segunda, profundiza Pablo, dice, por tanto, todo lo soporto, privaciones, injusticias, pensaron mal de mí, no me comprendieron. ¿Para qué? Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Ideas. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Entonces, aquí tengo un mini resumen. Nada es de desecharse, disfruta de la naturaleza, pero este es un mundo caído que va a desaparecer. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. No gastes tiempo en mitos. Y el esfuerzo de tu vida, es cierto, preocúpate de esto, sé cómo eres, pero el esfuerzo ha de estar en la piedad. En la piedad. Es el único propósito que vale la pena. ¿Por qué? Porque tiene promesa para esta vida y para la venidera. Entonces, en esta pequeña 2, 3 diapositivas, lo que quiero decir es que probablemente hay características distintas en todos los que estamos acá, y yo hablé de mi generación, y ustedes jóvenes pueden tener otras perspectivas, pero la enseñanza es transversal y atemporal, es válida como es la escritura en todo momento. No hay que desechar las cosas, disfrutarlas, pero este es un mundo caído que va a desaparecer. Eso es lo que tenemos que tener permanentemente presente. También entonces no gastes tiempo en mitos. Y uno podría decir, ¿cuáles pueden ser mis mitos? ¿O cuáles son tus mitos? Hay muchos mitos. Mitos, el mito de la, ya voy a decir algo que se puede alguien enojar conmigo, pero el ambientalismo al extremo es una fábula, dice Pablo. Puede ser exagerado, puede ser demasiado. No exageres con ciertas cosas, le está diciendo Pablo a Timoteo. Preocúpate, pero no exageres con cosas que pueden ocupar demasiada energía cuando donde hay que ocuparla y esforzarse es en la piedad. En la piedad, no puse la definición, pero es la totalidad de la vida, del ser hacia Dios. La totalidad del ser hacia Dios. Es el único propósito que vale la pena, dice el apóstol Pablo. Entonces, en este escenario, vuelvo a decir, lo que significa la cena del Señor entonces es fundamental, nos reorienta, es nuestra ancla en el sentido del día a día, de la semana a semana, del año a año, de la vida. ¿Hacia qué voy a articular mi vida? Necesito articularla con relación a las cosas del Señor, con relación al Señor, con relación a mi vida en la iglesia, con relación a mi vida en la asamblea, donde tuvimos y esperamos tener enseñanza y hombres de Dios que se levanten para sostener lo que ha sido nuestra costumbre, que muchos creo que dejamos o lo dimos por sentado, y después había que sostener cosas, había que haber puesto más esfuerzo. Yo pienso en mí, como dije, en mi generación, debimos poner aún más esfuerzo. Entonces, en este sentido, si tengo claridad en lo que significa y la importancia de la cena del Señor, voy a estar bien orientado porque me lleva al Señor, me lleva a la piedad, me lleva al considerar las cosas que hemos visto, a ordenar. Ahí podemos ocupar brújula, podemos ocupar GPS, no sé, pero nos orienta en la dirección correcta. Pienso que una recuperación, si es que se ha reducido en mi mente. Como mencioné, don Ricardo Jana nos dijo en los 90, en Concepción estaba yo. Andrés Paiva estaba ahí, en esos años también, Andrés, papá.
Se nos enseñaron estas cosas. Y si yo no encuentro el apunte, no es que no hayamos sido enseñados de nuevo en la Cena del Señor, pero lo que a mí me pasa es que uno cree que ya sabe ciertos temas. A eso me refiero. Uno cree que ya lo sabe. Bueno, la recuperación del significado de la Cena del Señor es esencial para una vida cristiana individual madura. Eso se traducirá en una asamblea que crece y da gloria al Señor, si todos los creyentes estamos en eso. Tomado de la medicina. Esta es una frase que estaba en una sala un auditorio. Cruvellier, un francés. Pero me encanta la frase porque, mira, dice, la ciencia o el conocimiento es el primer deber del médico y cuando se trata de la vida de los hombres, la ignorancia es un crimen. Ahora bien, el conocimiento no se improvisa y ha de ser adquirido por medio de un trabajo perseverante. Creo que esto es plenamente extrapolable a las cosas espirituales. No se improvisa. La espiritualidad no se improvisa. El conocimiento de las cosas del Señor no se improvisan. No es que lea un pasaje y me viene una idea, yo creo que aquí con acá no se improvisa. Se adquiere por medio de un trabajo perseverante. Esfuérzate, dice Pablo. Leamos Timoteo, lo que les mostré hace algunas diapositivas. Hay una cosa que vale la pena, Timoteo. Evita los mitos. Nada de desecharse. Cuida la naturaleza, sí, pero preocúpate, ejercítate para la piedad, porque tiene promesa. Lo vuelvo a decir ya 3 veces, pero recordémoslo, para la vida presente y para la futura. No se improvisa. Y por lo tanto, y también quiero mencionar, no tengo la cita porque me acuerdo nomás, en Twitter, John MacArthur una vez escribió, las grandes verdades espirituales no se pueden expresar en 140 caracteres, por lo tanto yo no entro en discusiones por redes sociales, al estilo de John MacArthur. Pero le encontré razón, porque uno no puede en 4 frases expresar una doctrina. Y no, es como tener reuniones por WhatsApp y uno diría, no, el trabajo es perseverante, la vida congregacional es fundamental, es necesaria. El trabajo perseverante en el sentido de leer, estudiar la escritura, escuchar. Un hermano una vez dijo, hay 3 lecturas de la Biblia, yo siempre lo cito, en la vida del creyente. La primera es la devocional, diaria, 5 minutos, dijo, no sé, 8, 7, 3. La segunda es la lectura diaria del estudio, donde yo con mi Biblia y mi cuaderno estoy estudiando. Y la tercera es la familiar. Interesante, me gustó. Cada creyente debería buscar esas 3 lecturas diarias, buscarlas en su vida personal. Y también cito lo que un hermano dijo una vez. Fuimos a un retiro con Claudia, con mi esposa, fue en Estados Unidos, esto fue. Y en algunos momentos de la reunión se separaban los hombres de las mujeres y en otras era para todos. Pero Claudia me contaba que la persona que dirigió, la hermana que dirigió el tema de las mujeres, y esto me gusta contarlo siempre, y después en el plenario también se dijo que las hermanas debían tener también una Biblia de estudio. Entonces, algo así se dijo como que algunas hermanas pueden pensar de que las Biblias de estudio son solo para los hombres, porque no van a tomar el púlpito. No, hermana, ten tu Biblia, estudia, escribe. Tienes también mucho que aportar, que meditar. El Señor te va a dar, vas a poder guiar, acompañar, aconsejar, desde el entorno en la asamblea hasta las familiares, colegas, compañeros, en una sabiduría distinta, única, valiosísima. Entonces, hermano, hermana, ten una Biblia de estudio, ten tu lectura devocional, ten tu lectura personal y, si no vives solo, ten tu lectura familiar también todos los días. Tomad, comed. Volvemos un poco al tema, pero vamos a volver al... No hemos dejado el tema, pero voy a volver al tema en un pasaje que aprendí temprano yo en conferencias y en ministerios, que no se refería a la cena del Señor, pero que, porque lo cito, que es Mateo 6, Juan 6, perdón, que se usa malamente por la religión católica principalmente, pero no solo los católicos, los luteranos juegan un poco con ese pasaje también, y es mala exégesis, Juan 6. Pero antes de eso quiero hablar de lo que es comer, porque ahí vamos a ir a Juan 6. El significado bíblico de comer hay varios significados y lo quiero mencionar.
es asimilación y apropiación, generalmente del bien y de la verdad. Apropiarse, aceptar lo que Dios provee o propone. Recibirla. Hay eventos significativos en la Biblia que tenían lugar después de una cena y banquete. Y uno tiene que buscar el componente espiritual. No era solo comida. Por ejemplo, Génesis 18, el 1 al 14. Abraham es visitado por Dios mismo y dos ángeles, que después fueron a Sodoma y Gomorra. Traeré un bocado de pan. Sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Es decir, una comida donde Abraham tuvo comunión con el Señor. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, Génesis 27, sal al campo, tráeme casa, hazme un guisado, esto es Isaac, tráemelo y comeré, para que yo te bendiga. Hay un componente espiritual en esa comida, es decir, se tiene que ver más allá con el recibir un alimento. También en la Biblia los banquetes y cenas significan asociarse y estar juntos con respecto a cosas espirituales. Muchos vendrán del oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8:11. Jesús dijo a sus discípulos, comeréis y beberéis sobre mi mesa en mi reino. El énfasis no está en lo que van a comer, sino en estar juntos con respecto a las cosas del Señor, en torno a la persona del Señor, al reino. Mi mesa, mi reino. Bienaventurados los siervos a quienes el Señor cuando venga haya velando. De cierto os digo, esto es Lucas 12, que se ceñirá y hará que se sienten, y el mismo vendrá y les servirá. El Señor Jesús lo dijo con la mujer samaritana, Juan 4:31, Maestro, come, pero él les dijo, tengo una comida que vosotros no sabéis. A eso invítenme a comer. Yo puedo compartir con ustedes, puedo comer, pero con relación al trabajo que mi Padre me ha dado. Hay muchas formas que uno podría entender qué les quiso, el submensaje que el Señor les quiso dar. Y Juan 6:51, lo vamos a ver brevemente, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan vivirá eternamente, vivirá para siempre. Se refiere al pan celestial, el bien y el amor y la salvación que viene por medio de la fe en el Señor. En tercer lugar, también comer y beber significa ser instruido. Instruido. Lucas 13:26. Entonces empezaréis a decir, hemos comido y bebido en tu presencia y has enseñado en nuestras plazas. Comer y beber, también avanza esto, es ser instruido por el Señor mismo. Isaías 55. Y muchas veces esta provisión es ignorada. Estoy citando, después lo pueden ver, Ezequiel capítulo 4, me dijo, luego hijo de hombre, aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán pan por peso y angustia y beberán el agua por medida y por espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Amós 8:11, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hay un componente literal en que iba a haber hambruna, ¿cierto? Pero Dios predice, además claramente, que el pan y el comer el pan y el beber el agua tiene que ver con estar instruido en las bienes y las verdades de la fe de manera continua. Cuando escasea, ahí lo van a ignorar, lo van a extrañar. Y hay pan, tristemente, que no alimentan espiritualmente. Aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Hay un tema literal, pero también hay un tema de que sintieron que no necesitaban reglas, no necesitaban la ley de Dios y nadie se las proporcionó. Lot vivía ahí, no se las proporcionó. Entonces creo que se comprende mejor, brevemente he hecho una lista, de lo que significa que los ojos de los discípulos se abrieron y conocieron al Señor, que Él era cuando partió el pan y se los dio. Así dice, pero dice, aconteció que estando ellos sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Entendemos el componente espiritual que hay en comer. Partir el pan y darlo en el mundo espiritual significa instruir y entregar mediante la palabra de Dios. Y el Señor aparece en ese partir el pan y darlo. Esto debe ocurrir cada vez que se abre la Escritura. Aparece el Señor. Tal como debiéramos reproducir lo que ocurrió en esa mesa en Emaús en cada una de nuestras reuniones. Cuando se entrega el pan espiritual, se abre y reconocemos al Señor en ese acto y en ese gesto.
Hay otro concepto de comer que está en el Levítico. Comer alrededor de un sacrificio significaba comunión. Y Dios en muchos de los sacrificios, en Levítico 6:9, manda a Aarón, a sus hijos, dile, esta es la ley del holocausto. Sobre el altar, el fuego arderá. Verso 16, el sobrante lo comerán Aarón y sus hijos sin levadura, comerán en lugar santo. Verso 18, todos los varones hijos de Aarón comerán de ella, estatuto perpetuo. Y habla de las cosas que iban a tocar, será santificada. Verso 26, etc. Entonces era un comer, significaba comunión con respecto o en torno a las cosas santas. Y hay una connotación negativa, y está en el relato de José. Cuando lo venden a los ismaelitas, dice Génesis 37:25, se sentaron a comer pan. Es interesante que diga eso. Y se sentaron a comer pan. Los hermanos, estamos listos. Nos liberamos de José. Significa apropiarse y compartir el mal y la falsedad. Como cuando el Salmo 1 dice, ven con nosotros, tengamos todos una bolsa. Juntémonos, seamos socios, pero con relación al mal. Es un ejemplo, una alerta respecto de comer lo que no corresponde. Lo que no corresponde con las cosas del Señor. Ezequiel 22 también lo dice, el verso 6 y el 9, aquí los príncipes de Israel, cada uno según su brazo han estado en ti, han derramado sangre, hombres de calumnia, en ti comieron en los montes, se pusieron de acuerdo. Por lo tanto, entonces la figura de comer es participar, tener comunión, ser instruidos por los santos, por el mismo Señor. Entonces es comer, y lo puse en el número 8 con respecto al Señor, significa tener comunión completa con Él. Y aquí ahora quiero que veamos esto. Juan 6. Voy a copiarle a mi hermano Pablo Siguel estos colores que él pone. No sé si lo hizo en la reunión, no estuve antes yo, pero él es un máster en poner subrayados, flechas. No sé qué me va a resultar aquí, no sé. Y como me quedan 7 minutos 52 segundos, voy a tratar de hacerlo más rápido. Pero quiero que usted, porque este es el pasaje que se ha tomado como justificación para decir hay que comer el pan en la comunión, en la Eucaristía, en la cena, y estamos comiendo el cuerpo y la sangre del Señor. Se transforma. Pero vemos pan, vemos vino, pero está el Señor ahí. Ustedes habrán escuchado yo me sorprendí, una enfermera en mi hospital habló el otro día de la transubstanciación. ¿Te acuerdas lo que era la transubstanciación? Le dijo a otra colega. Ay, sí, algo me acuerdo. ¿Podemos repetir esa palabra? Sabemos lo que significa. Bueno, Lutero habló de la consubstanciación. No. El pan, el cuerpo del Señor están en, sobre y bajo, etc. Bueno, errores que hay. Hasta Calvino tenía errores ahí. No habló de eso, pero entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? Lo vamos a ver rapidito, pero no tiene relación con la cena del Señor. Eso es lo que quiero destacar. A ver si me resulta. Ya, hay 3 verbos acá. El primer asterisco, fago, comer. El segundo, strogo, es que es como comer y rumiar y crujir, crujiente. Y el tercero, sezio, se dirá así o no, pero significa comer con avidez o devorar. Bueno, estos 3 verbos en cuanto se traducen comer en este pasaje. No son tan importantes en este pasaje, sí son importantes en la institución de la Cena del Señor, que ya no voy a tener tiempo para leerla hoy, en el pasaje de eso, pero si Dios quiere mañana. Comiste, el Señor Jesús ya alimentado a 5.000, cruzó, lo siguieron al otro lado del mar, hallándole, dice, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, esfuércense, crucen al otro lado del mar, pero no por la comida que es para el cuerpo, que perece, sino por la comida que permanece a vida eterna. El desenlace acá fue saciedad del cuerpo, acá es vida eterna. Y el Señor, ¡pum!, vamos a ir viendo cómo no cambia su mensaje y lo reformula para que entiendan, para que entendamos. Y ahora dice, esta es la obra, le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis. Está súper claro, que creáis en el que Él ha enviado. Pero le dicen, y siguen dándose vuelta. Pero ¿qué señal, qué obra haces?
porque nuestros padres comieron maná en el desierto. Queremos algo equivalente. A ver. Tú nos dices que trabajemos por una comida que es distinta, que va para la vida eterna, pero ¿qué haces tú? Porque a nuestros padres les dio Dios maná en el desierto. Y el Señor no le responde acá, le responde el 3:49. Le dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto, sí, y murieron. Pero tan sabio es, con tanta gracia, que no les dice eso inmediatamente, no les dice, como al estilo nuestro, sí, no. Les contesta mucho rato después, o muchas frases después. Pero nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y el Señor aquí va a hablar del pan, porque ellos introducen el pan en estos desiertos. Digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Interesante, cada vez que el Señor habla de pan aquí no habla de pan solo, pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vida eterna, puse vida al mundo. ¿Qué obra haces? Yo le doy vida al mundo. Esa es mi obra. Yo le doy vida al mundo. Vida eterna, vida al mundo. Ese es el objeto, dice el Señor Jesús. Danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. Mire, pan del cielo, pan de Dios, pan de vida. El que a mí viene, verso 29, les dije que crean. Ahora les digo, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Es decir, vida eterna, vida al mundo, no tendréis hambre. El que en mí cree, el que a mí viene, no tendrá sed. Flechita, a ver si lo logré. No lo logré. Bueno. Os he dicho, aunque me habéis visto no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, uno rápidamente dice, ¿qué hace el Señor con el que cree en Él? Le da vida eterna. Nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. No lo echa fuera. El que cree, está en Calipso, el que viene, el que cree, el que viene, el que cree tiene vida eterna. Ahí sigo. El que viene, y el Señor no cambia su mensaje, lo enfatiza una y otra vez. Todo Él dice, al que a mí viene, verso 37, no le echo fuera. 39, esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré. Ninguno puede venir si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El Señor está repitiendo el mensaje verso tras verso, tras verso, tras verso. Saciados, vida eterna, los amarillos, vida al mundo. Nunca tendrá hambre, no tendrá sed jamás, no le echo fuera. Tenga vida eterna, tiene vida eterna. ¿Cómo? 29, creáis, 35, venir, 35, creer, 37, venir, 40, creer, 44, venir, 47, creer, venir, cree, ven, 48, yo soy el pan de vida, pan del cielo, pan de Dios, pan de vida. Y ahora le responde, vuestros padres comieron el maná en el desierto, lo devoraron en realidad y murieron. Yo soy el pan de vida. Este pan, verso 32 en adelante, da vida, y es una vida para siempre, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, el maná, y ahí puse esa otra link, el Señor le responde, cierto, comieron el maná y murieron. Parece que ustedes no me han entendido todo lo que les acabo de decir, se los voy a decir de nuevo. Este es el pan que desciende del cielo, para que el de él come no muera. Les dije que crean que el que viene, que el que cree, que el que viene, que el que come. Si quieren hablar de pan, ya hablemos de pan. El que come el pan no morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El amarillo otra vez. Vida eterna, vida, vida eterna, vida, vida al mundo. Y el pan que yo daré, ahí está, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, eso eran más reduccionistas que yo. Entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto, si no coméis la carne, el que come, el que come, el que come. Les dije que creyeran.
Les dije el que cree, les dije el que viene, no han entendido. ¿Qué están pensando en pan? Bueno, el que come, el que me come completamente. Si no lo hacen, no tenéis vida. Les dije vida eterna, vida al mundo. Vida, vida, vida. El que me come tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. El que viene tiene vida eterna. El que come, pues 56, de mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. En mí permanece. Yo lo hago, ¿sabe qué, hermano? Equivalente al 37. No le echo fuera. En mí permanece. No le echo fuera. Se queda conmigo. Y yo en él. 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá. Vida, vida. Miren los amarillos y es lo que el Señor ofrece. Miren los calipsos, es lo que el Señor pide. ¿Quieren en concepto de alimento? Es comer. ¿Quieren en actitud del corazón? Es creer. ¿Quieren en actitud hacia lo que hay que hacer con relación a mí? Venir. Y hace un resumen en el 58. Este es el pan que descendió del cielo. Pan del cielo, pan de Dios, pan de vida, pan vivo, pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el pan. Este es un pan que da vida para siempre. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Está claro el pasaje? ¿Podríamos tomarlo para la cena del Señor y para los símbolos, para los elementos? Imposible. Imposible. Sin embargo, eso es lo que ha hecho la religión. Verso 63. Si todavía le quedan dudas, el Señor dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Son mis palabras, son mis palabras. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Me refiero a mis palabras, tienen que creer. Y es el apóstol Pedro el que muestra que entendió. Tú tienes palabras, Señor, de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Lo primero que dijo Jesús, verso 29. Quiero que crean, nosotros hemos creído. Nosotros hemos venido. Nosotros hemos comido. ¿Y por qué? Porque conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios vivo. ¿Que das vida? Eres el Dios vivo, Hijo del Dios vivo. Bueno, hermanos, se me acabó el tiempo. Brevemente, los judíos se preguntaron si Jesús les daría a comer su cuerpo y ver su sangre. Jesús estaba simplemente hablando de creer en él, pero de venir, de confiar, venir, creer, venir, comer. Creo que ha quedado muy claro sin buscar acrobacias textuales ni nada en el pasaje de Juan 6, de que el Señor no está hablando absolutamente para nada con relación a los elementos de la cena del Señor, porque además en la institución de la cena el Señor usa otras palabras. Y es muy hermoso. Si el Señor lo permite, el día de mañana lo veremos. Muchas gracias, que el Señor bendiga su palabra. Voy a dejar de compartir, no sé dónde, porque perdí todas las ventanas de Zoom. Aquí.